¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta cátedra, esta sesión más bien de la cátedra que se está impartiendo, se va a concentrar en estudiar el Estado en Cuba y Venezuela y las luchas populares, tomando en cuenta una distinción que tienen estos dos países respecto a los demás que se estudian, que son las revoluciones que han dado pie a los estados que actualmente existen en estos países, a, digamos, dos revoluciones distintas entre sí, con distintas magnitudes, intensidades, procesos, ocurridas, convergen en el mismo tiempo histórico, pero ocurridas en su origen en momentos muy distintos. Estas dos revoluciones van a marcar la configuración estatal de manera específica y en esta sesión vamos a intentar primero ponerlas en diálogo, hablar de una y de otra, intentando ver las características que pueden tener, no tanto en común, sino más bien en mirar cómo cada una trazó un propio camino eh, respecto a su historia local, respecto a un horizonte socialista, como una tradición del socialismo latinoamericano, y como una impronta que dejan que va a ser, que va a marcar mucho el diálogo con los otros países de la región, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es apenas una sesión que vamos a intentar hacer un ejercicio panorámico, no nos va a dar, no nos alcanzaría una sesión tan breve para adentrarnos en la complejidad de estos dos procesos. Entonces, esto más bien es un esfuerzo por intentar pensar, poner en diálogo estas dos revoluciones con el resto de América Latina y fomentar la imaginación, por decirlo así, o una perspectiva crítica de la historia de América Latina a partir de comprender estos dos procesos, ¿no? Entonces, primero vamos a intentar hablar del momento previo al triunfo de esos dos procesos, ¿no? Un momento fundamental que va a marcar el derrotero siguiente. Sin embargo, es un proceso que si no se conecta con el segundo momento, que es el triunfo de un proyecto y la consecución de ese proyecto en distintas etapas históricas, no podría entenderse, ¿no? Es decir, ese momento inicial de una insurrección, de un levantamiento social que disputa el poder, no puede comprenderse sino hasta el momento en el que triunfa, que ese sería el segundo momento. Un tercer momento tendría que ver con intentar adentrarnos mejor a la cuestión de los poderes, de cómo se configuran los poderes en estas dos revoluciones. Y finalmente un cierre que tendría que ser más o menos un diálogo, por decirlo así, con la actualidad de América Latina, ¿no? Entonces comenzamos con la primera parte que tiene que ver con el inicio de estos dos procesos revolucionarios, ¿no? Aquí en esto va a ser muy importante entender una cosa de entrada. La historia, la configuración de los estados en Cuba y Venezuela tenían las posibilidades de lo que eran unas crisis políticas, por decir, comunes, tradicionales, en el sentido de que que ocurrieron antes y que ocurrían en otros países, cambiaron, mutaron, no por ellas mismas, sino por la irrupción de los actores que le impugnaron, ¿no? Es decir, eh, el general Fulgencio Batista en Cuba da un golpe de Estado en 1952 que pone en crisis el Estado cubano, pero el Estado cubano tenía capacidad para reformularse. No lo hizo en la medida en que surgió un proceso que le impidió hacerlo porque lo estuvo confrontando, ¿no? Aunque hay que decir que sí hubo distintos intentos de reformular la hegemonía para evitar perder el control hasta ese momento. Y en el caso venezolano, digamos, la crisis de punto fijo y de un pacto entre los partidos ADECO y COPEI podía reconciliarse de alguna manera, ¿no? Una crisis política que les llevó, que tenía que ver con las transformaciones necesarias del capitalismo y la entrada del neoliberalismo en Venezuela, podía haberse resuelto de otras maneras. Y también lo intentaron hacer, pero fue la impugnación del proceso revolucionario liderado por Hugo Chávez el que les impidió que se hiciera.
Hay que tener en cuenta entonces, para el caso cubano, que el golpe de Estado puso en cuestión las estructuras de poderes, puso en debate la necesidad de rescatar no solo aquellos postulados de José Martí de fines del siglo XIX, sino también las tareas que habían quedado como inconclusas, por decirlo de alguna manera, o como así se percibían, que estaban relacionadas con la revolución de los años 30, ¿no? Y del gobierno efímero del 33 de Grau San Martín, que sería un proceso que fue interrumpido, pero que había postulado algunos elementos, no solo en el gobierno, sino después en la lucha que va a venir después del golpe, principalmente liderada por Antonio Guiteras, con unas nociones de justicia social y democracia popular sumamente trascendentes que van a ser recuperadas por el movimiento en los 50 liderado por Fidel Castro. Entonces, estos postulados de la Revolución del 30 que estaban ahí instalados, estaba este golpe de Fulgencio Batista, una condena política contra el golpe amparada en el respeto o el apelar al regreso, la reinstalación del régimen democrático constitucional con la referencia de la Constitución del 40 y una crisis política de la que el golpe era una parte, una expresión de un intento de solución, porque los partidos políticos ya en aquel momento estaban en crisis, estaban teniendo problemas para sostener su legitimidad. Está esta condena del partido ortodoxo al tipo de gobierno que existía antes de Batista, el suicidio, mientras tenía una locución radial, el líder del partido ortodoxo, Eduardo Chivas, y luego la tiranía de Batista que intenta solucionar por un camino, digamos, autoritario, pero también de intentar empujar reformas económicas es sumamente importante, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta primero y lo que hay que resaltar es que eh, había en el suelo, por decir, en el suelo ideológico, en el piso ideológico en aquel momento, algunas ideas fundamentales que eran que el cambio político, la solución al golpe de Batista tenía que darse a través de los partidos políticos existentes, eso era lo que el sentido común apelaba, que no se podía hacer sin pactar con los militares y que también, y no se podía hacer sin el consenso o por lo menos la licencia de Estados Unidos. ¿No? Eran como algunas ideas muy importantes que al mismo tiempo se contradecían o entretejían con la idea de democracia, con la idea de justicia social y con la idea de restaurar la república, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Venezuela, hay que resaltar que Venezuela era un estado que había primero, producto de la contrarrevolución en los años 50 que llevó al pacto de punto fijo, había expulsado a los militares de la política. Había una tradición militar nacionalista en Venezuela muy importante y el pacto de punto fijo en parte tenía que ver con aislarlos de la concurrencia en los actos políticos. Que el pacto de punto fijo también tenía que ver con una cierta, o más bien con una deliberada subordinación al imperialismo, pero con una relativa soberanía. Y que era un pacto en el cual el ejercicio de la política y de la economía estaba fundamentado en los recursos petroleros y en un derroche de estos recursos para la construcción de distintas formas de consenso social que les permitieran continuar con los niveles de explotación, de enriquecimiento, de extracción de recursos propios de este modelo rentista petrolero, ¿no? Entonces, esto existía, pero las transformaciones económicas de los años 80 fueron acelerando el, obligando a los políticos a acelerar la instauración del neoliberalismo, y es en el mandato de Rafael Caldera de 1989, perdón, no de Rafael Caldera, perdón, de Andrés Pérez,
que, eh, que se arranca con una serie de medidas muy lesivas para la economía popular, que incluían el aumento a los precios de los servicios básicos, de la canasta, del transporte, y que va a detonar entonces lo que se le va a llamar el Caracazo, ¿no? En febrero, que va a ser un alzamiento popular, una insurrección popular sin organización, un alzamiento que en 1989 después va a ser reconocido el, como la primer rebelión contra el neoliberalismo en América Latina, y que va a ser eso, un levantamiento espontáneo, intencionado, sí, por algunas agrupaciones políticas, pero sin un control y sin un dominio, sin una hegemonía de algún grupo político de izquierda que pudiera conducirlo o de cualquier otra expresión, y una violenta acción en contra de este alzamiento por parte del ejército, por parte de la policía, que marcaría en gran medida el gobierno de Carlos Andrés Pérez y que lo pondría, por decir, en jaque, ¿no? Que dinamitaría la credibilidad de este gobernante, pero que no sabía que por lo menos no fue sino hasta el intento de golpe de Chávez que empezó a resquebrajarse el modelo, porque digamos, fue un levantamiento social muy importante, hubo un rechazo, una violenta represión de este hecho, y luego ocurrió, digamos, una condena a los hechos de represión, pero no había pasado más allá de esa condena, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que hay, y ¿qué es lo que ocurre? Hay un primer intento, en el caso cubano, de alzamiento, de un intento de toma del cuartel Moncada en Santiago de Cuba, y el cuartel Céspedes en Bayamo, que se trataba de hacer dos intentos de toma de los cuarteles para apropiarse de armas y desatar a partir de ahí una guerra de largo plazo para derrocar al gobierno tiránico de Fulgencio Batista, ¿no? 26 de julio de 1953, es un intento de golpe fallido, de intento de alzamiento, no de golpe, perdón, de alzamiento social fallido, que va a llevar a que una gran parte de los que intentan dar el golpe de este grupo comandado por Fidel sea asesinado, no en combate, sino en su detención, y posteriormente asesinados de una manera brutal, y que lleve a Fidel Castro a la cárcel a intentar rescatar desde ahí, de reorganizar un movimiento en unas condiciones muy adversas, contactar a una red clandestina que ya existía, a ponerla de nuevo en orden, a desatar un movimiento popular que tenía que juntar en la inconformidad social de este suceso, la conmoción social que había ocurrido, que se dio con el Moncada, e intentarlo colocar en un proyecto, ¿no? Y ahí las palabras de Fidel en su juicio de defensa, que se conocerán como La historia me absolverá, será como el documento guía, ¿no? Como una especie de programa político que estará marcando un camino. Y es entonces del 53, y de este fracaso, una derrota, digamos, un fracaso, una derrota parcial, que el movimiento logra reconstituirse y redefinir una estrategia revolucionaria. En el caso de Chávez, y aquí hay una comparación importante, Chávez, que venía de ser un militar, que estaba pensando y explorando distintas vías de accionar revolucionario, que había pensado incluso en desatar un movimiento guerrillero, decidió finalmente quedarse en el ejército e intentar dar un golpe desde el ejército, un golpe o digamos un intento que fue juzgado como golpe, pero que era un intento de insurrección cívico-militar que tuvo grandes problemas, y el principal problema fue que no pudo articular nunca el polo cívico, por decirlo así, del polo militar que sí tenía, ¿no? Y que tampoco pudo accionar al conjunto de militares que él tenía pensado para desatar una guerra insurreccional a partir de ese golpe el 4 de febrero de 1992, ¿no? Chávez es derrotado, y en un intento, por lo menos, en un intento de
calmar a la tropa, de pedirle a una tropa que todavía seguía en combate para que se rindiera y evitar un mayor baño de sangre, Chávez tiene esta famosa alocución pública en la que plantea y reconoce primero la derrota en un país en el que nadie se hacía responsable de nada. Eh, Él reconoce que han sido derrotados, él asume la responsabilidad de la derrota, pero dice un por ahora que será importantísimo, porque ese será como el reconocer que no se podía ver, que no se logró cumplir el, el derrocar al presidente, pero que abrir el horizonte a que podría hacerse después, ¿no? Entonces, este es el primer momento de Chávez, el asalto al cuartel Moncada en Cuba, Fidel Castro, el intento de toma del Palacio de Miraflores, el apertrechamiento de Chávez en el cuartel de la Montaña, donde negocia su rendición y en donde emite este mensaje para llamar a la tropa a rendirse, este famoso por ahora, que va a desatar un movimiento posterior. Ambos personajes, ambos líderes son derrotados en su primer intento. Insisto, son derrotas parciales, pero son derrotas. Y van a intentar reconstituir sus movimientos, primero intentando salir de la cárcel. Ambos lo logran por la presión política que lograron construir. Y en el caso de Fidel va a venir todo traslado a México, la salida en yate de México hacia Cuba, el arribo a Cuba en el 56 y la guerra insurreccional revolucionaria que va a tener como núcleo inicial la Sierra Maestra y que de ahí se va a ir desarrollando hacia todo el oriente principalmente, avanzará luego hacia el centro del país, triunfará y finalmente se encaminará a tener el control de la ciudad de La Habana y del país entero ya en 1959. En el caso de Chávez, las condiciones son distintas. Al salir de la prisión, se habría convertido en un dirigente muy importante y la población en general estaba esperando de él algún tipo de llamado, pero Chávez, después de intentarlo y de pensarlo, ve la imposibilidad, se enfrenta con la imposibilidad de desatar una guerra insurreccional como él creía que debía de ser para lograr un cambio político en Venezuela. Chávez va a tener que renunciar a esta posibilidad ante un análisis muy profundo que demostraba la incapacidad de su proceso para poder desatar una guerra que pudiera ser triunfante, ¿no? Entonces, en contraparte, va a mudar su movimiento revolucionario bolivariano, lo va a transformar en un movimiento electoral, movimiento bolivariano revolucionario que luego se llamará Movimiento Quinta República, y que va entonces a intentar a través de las elecciones lograr el triunfo revolucionario. Hay que tener en cuenta que antes su movimiento había llamado a no participar en las elecciones, pero después de distintas discusiones, incluso primero siendo minoría al interior del movimiento, se fueron convenciendo los propios revolucionarios que empujaban el proceso junto con Chávez de la necesidad de intentar por esa vía las transformaciones políticas. Consideraban que eran insuficientes, que un cambio a través de las elecciones era muy limitado y por eso desde muy temprano, desde la prisión, también van a acompañar. De hecho, es un planteamiento previo a la prisión del 92, pero sobre todo desde la prisión va a tener más influencia, que es el planteamiento de un proceso constituyente. Es decir, en la estrategia de Chávez de ir por una vía electoral, el punto clave de la transformación de las estructuras políticas no tenía que ver con el acceso al poder a través de las elecciones, sino en la transformación de las estructuras de poder a través de un proceso constituyente que sería convocado una vez que Chávez accediera al gobierno, ¿no? Y lo que todos sabemos, en Cuba, en 1959, triunfa la revolución, no sin un montón de tensiones, por decirlo de manera simple, no sin los intentos de parte del bloque, digamos, de la oligarquía, de los militares, por impedir que triunfe la revolución e intentar
disputarle el control del país a Fidel Castro, y en el caso de Chávez, triunfa con el proceso electoral en diciembre de 1998, y asume la presidencia en el año del 99, no sin el intento de los políticos en su conjunto, no de derrocarle inicialmente, sino más bien de intentar que su presidencia fuese eso, tan solo una presidencia de un disidente que tenía posibilidades de ser circunscrito a la estructura existente del poder en su país, ¿no? Entonces, ese es el momento previo. Insisto, estoy siendo muy breve, muy rápido en esto para no hacer una sesión tan larga, ¿no? Hay documentos, hay libros que les he planteado que pueden consultar, pero que vale la pena tener en cuenta, por lo menos en este relato rápido, estos momentos, ¿no? Y bueno, viene después el triunfo, ¿no? Son triunfos muy distintos porque lo que hay que insistir es que en el caso de Cuba, eh, hay la guerra insurreccional le permite a Cuba hacer una transformación tan radical de todas las estructuras políticas. Es una transformación que, por ejemplo, va a tener desde muy temprano la destrucción del ejército completo, ¿no? El ejército de Batista fue derrotado primero políticamente, moralmente, por la guerrilla comandada por Fidel, en un trabajo político militar extraordinario que les va a llevar a reducir a la nada, ¿no? A que los militares, incluso una parte importante de la tropa, se sume al proceso revolucionario sin tener capacidad para negociar ningún puesto, sino siendo tropa nada más. Y se va a iniciar entonces una transformación política muy importante. Fidel había llamado inicialmente en sus primeros intentos a que respetaría el orden constitucional y restablecería la constitución de 1940. Sin embargo, la situación de Cuba se fue por otro sendero, ¿no? Hacia los primeros días de enero, 7, 8 de enero, se proclama la Ley General de la República, que va a ser realmente la ley que va a estar como la ley suprema del país, que va a estar rigiendo a Cuba desde 1959 hasta la entrada en vigor de la Constitución en el 75, es decir, 15 años después del triunfo de la Revolución, y que va a ser una ley que va a estar marcada por el seguimiento de distintas otras leyes, ¿no? De hecho, en los primeros 3 años de gobierno revolucionario se expiden más o menos 1.000 leyes de distinto tipo sobre distintas órdenes de la vida social que van a dar de facto un orden legal estatal distinto, ¿no? Y entonces vamos a tener que la revolución va a tener ese proceso revolucionario este, sumamente intenso, sumamente interesante, y que va a tener un momento, insisto, son apenas algunas ideas para pensar, para ir estudiando, pero es un proceso muy fuerte de consolidación de cambios de 1959 a 1962, que podríamos encontrar como el proceso en el que se hacen los cambios fundamentales que van a marcar un derrotero distinto. La interpretación más dominante en ese sentido va a plantear que se trata de una serie de reformas políticas de carácter nacionalista hasta 1961, cuando se declara la revolución social como el carácter socialista de la revolución, y que posteriormente ya empieza una revolución de carácter socialista. Sin embargo, yo insisto aquí, amparándome o bajo la interpretación que tiene Fernando Martínez Heredia, el intelectual cubano, que realmente no es posible distinguir como dos etapas de la revolución, ¿no? Sí se puede distinguir distintos periodos, sobre todo para el estudio, pero no podemos hablar de una etapa, digamos, de revolución democrático-burguesa como se suelen trabajar en los esquemas de análisis marxistas del socialismo marxista soviético, sino que más bien tiene que ver con un proceso ininterrumpido, continuo, que incluso se conecta con el tipo de reformas, de ejercicio del poder que ya se empezó a hacer en la guerra revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante decir, y vamos a tener entonces una conexión de un primer momento en la consolidación del proceso que va a tener también el enfrentamiento directo con las distintas intentonas golpistas
que van a ser frustradas con los distintos ataques para impedir que la revolución se estabilice, con todo el intento de guerrilla contrarrevolucionaria, de la llamada guerra contra los bandidos, del intento fallido de invasión a través de Playa Girón, en el que van a ser derrotados las tropas invasoras y del ejército de Estados Unidos, y donde por primera vez en la historia Estados Unidos va a ser obligado por un país en asimetría, en desventaja asimétrica de poder, va a ser obligado a pagar por crímenes de guerra. Y está el suceso trascendental de la crisis de octubre de 1962, en la que por la instalación de unas ojivas nucleares de procedencia soviética en la isla, va a haber una crisis en la que va a estar al borde de la humanidad de una guerra nuclear, y en la que a final de cuentas, más allá de que fue resuelta a espaldas de Cuba por la Unión Soviética y Estados Unidos, se marcó de una manera muy importante la disposición del pueblo cubano en su conjunto a, a dar por la revolución, ¿no? Entonces, 59 a 62, hay un siguiente momento sumamente importante en Cuba que va del 62 hacia el año 70, en el que van a seguir la radicalización y la iniciativa, digamos que los primeros, las primeras transformaciones económicas, políticas y culturales de la revolución. En este segundo momento se van a expandir, se van a profundizar y se van a enraizar en todo el suelo cubano, al mismo tiempo de distintos intentos de los revolucionarios por expandir la revolución en América Latina hacia distintos lugares, que va a tener como un punto central la derrota del proceso revolucionario dirigido por el Che en Bolivia, ¿no? El asesinato del comandante, uno de los principales líderes de la revolución cubana. De Cuba a los dictados de la Unión Soviética, por la necesidad de sostener su proyecto, por la necesidad de desatar una economía, y que va a tener como de manera contradictoria una serie de censuras a las posiciones críticas de la Unión Soviética, un acortamiento, digamos, de las iniciativas más creativas, rebeldes, disidentes de la revolución, disidentes no en el sentido contrarrevolucionario, sino disidentes, digamos, de los dogmas oficialistas, pero que en contrapunto de ese dogmatismo y de eso que algunos le van a llamar un quinquenio gris, que duró más que un quinquenio realmente, se dio una serie de mejoras sociales que fueron haciendo que la gente que nacía en la revolución, los que hicieron la revolución, pudieran tener una universalidad de acceso a la educación, a la cultura, a la salud, que también fue marcando de manera muy importante a las nuevas generaciones en Cuba. Viene después, en el año 86, el intento de rectificación de errores y tendencias negativas, que sería como una apuesta a, ante el acumulado de riquezas y de desarrollo cultural que ya había en ese momento en Cuba, intentar reformular el proceso hacia la profundización del socialismo. Va a venir después, en los años 90, la crisis tan cruda, producto de la caída del bloque socialista y de las relaciones económicas que tenía Cuba con ellos, un momento sumamente difícil que va a estar marcado por una gran crisis económica y sin embargo no una crisis política, ¿no? Que esto va a ser fundamental, ¿no? Una crisis que va a marcar profundamente y va a deteriorar las estructuras económicas para los años venideros, pero que también va a mostrar una cuestión sumamente rica de los cubanos, ¿no? Y luego podríamos encontrar la salida de esta crisis hacia los años 2000, nuevo intento de seguir profundizando la revolución, de la renuncia de Fidel Castro a sus cargos políticos, dejando el espacio para nuevos revolucionarios,
prefigurando también un cambio generacional necesario y que es la única revolución que tuvo condiciones de poder tener a un dirigente de tanto tiempo que al renunciar su salida no detonara ninguna crisis política, sino más bien un recambio necesario, por decirlo así, en la estructura política por la imposición, digamos, de la biología, ¿no? De la edad avanzada de Fidel y una continuidad que se vería hasta ahora, ¿no? No me voy a entrar ahora en la actualidad, pero por ahí podríamos ubicar estos momentos en el caso cubano. En el caso venezolano, la delimitación histórica es distinta. Podemos encontrar un primer momento entre el 99 hasta el 2002 en el que se da el proceso constituyente, que hay que resaltar, es un proceso que se da sin que Venezuela logre hacer, sin que la revolución bolivariana logre hacer todas las transformaciones que se había proyectado por la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Constituyente. Eh, el intento a través de leyes habilitantes de desarrollar aquello que la Constitución en aquel momento no le permitía y, y el primer choque con la burguesía, con la oligarquía y con una parte del ejército que se va a dar en abril del 2002 cuando se intenta hacer el primer golpe de Estado en contra de Chávez y la insurrección cívico-militar que no se había logrado en el 92, que en este caso se da para en apenas un día, restablecer el poder contra que había hecho la contrarrevolución, frenarla y volver al gobierno Hugo Chávez, ¿no? Todo esto entre el 11 y el 13 de abril del 2002, que va a ser muy importante y que va a ser justo a partir de ese primer revés contrarrevolucionario, digamos, de la contrarrevolución o del el primer triunfo de la revolución contundente, que apenas se va a empezar a mirar a Venezuela como un proceso revolucionario que vale la pena de ser observado, ¿no? Entonces tenemos ese momento, el resto de 2002 y 2003 como intento, o sea, como la consolidación del triunfo de las fuerzas revolucionarias ante un paro petrolero, ante el intento de socavar la revolución todavía y una reformulación política hacia el año de 2005 con el taller estratégico, ¿no? Que va a ser muy importante. Luego vamos a tener un siguiente momento entre 2006 y 2010 que va a ser ya con una revolución consolidada, una revolución en la que logró reducir a una minoría con poco impacto a la oposición, por lo menos en aquel momento, en la que se van a ensayar distintos tipos de transformaciones que van a pasar de los primeros momentos que fueron hacia los años 2002 en adelante con las misiones y después de 2004, 2005, 2006 con las cooperativas a una idea de comunas, ¿no? Primero de consejos comunales, de comunas y de milicias nacionales bolivarianas que van a hacer distintos intentos de la revolución por desatar estructuras de poder alternas a las estructuras del Estado en la mira de trastocar las estructuras estatales que no habían logrado de ser trastocadas con la Asamblea Constituyente ni con las distintas reformas que había hecho el gobierno chavista, ¿no? Y vamos a tener entonces otro momento en 2012, el famoso discurso del golpe de timón, la campaña electoral digamos, que se da en el contexto ya de un estado de avanzado de cáncer de Hugo Chávez y la muerte de Chávez en marzo de 2013 que va a ser que va a marcar complejamente al proceso y que sin embargo podríamos ver después de ese momento, de 2013 hacia 2017, una nueva ofensiva de la contrarrevolución que va a avanzar en contra del presidente en turno, que va a ser Nicolás Maduro, pero que no va a lograr alcanzar sus objetivos y que al contrario va a destacar el liderazgo de Maduro y la capacidad para poder acumular y sostener la unidad de las fuerzas revolucionarias a pesar de todos de la ausencia de Chávez, a pesar de no ser el líder original de la revolución, y con un intento de constituyente hacia el año 2017 para contrarrestar el poder que había ganado
la contrarrevolución, ¿no? Sobre todo en el poder legislativo. Y vamos a tener un siguiente momento que va del 2019 en adelante, que va a estar marcado por el intento de un diputado de Juan Guaidó por proclamarse como el presidente interino de la República en una serie de distintas intentonas por derrocar, por asesinar a Maduro, por derrocar al gobierno y que sin embargo, como la batalla de los puentes en febrero del 19, por ejemplo, van a ser derrotadas por el peso tan importante de la resistencia popular, ¿no? De las milicias nacionales bolivarianas, de los pescadores que van a frenar la operación Gedeón, y de distintas intentonas y de distintas respuestas populares ante distintas intentonas golpistas que se van a mantener hasta ahora, pero que en la perspectiva actual, mirando hacia el año 2019, se veía como muy improbable que la revolución pudiera seguir, ¿no? Entonces tenemos estas dos revoluciones, tenemos estos dos momentos y tenemos distintas maneras de acceso al poder, ¿no? Hay que insistir en la radicalidad del proceso cubano, es superior a la del proceso bolivariano, pero en ambas van a estarse marcando un elemento que contradice a la idea de revolución que se había acuñado en Europa por Marx y que tenía que ver con la abolición del Estado, ¿no? En ambos casos lo que ocurrió fue el fortalecimiento del Estado revolucionario, ¿no? Más un nuevo tipo de Estado, en el caso cubano, y una reforma en el Estado venezolano, porque en el Estado cubano se logró dinamitar las estructuras estatales existentes, no así en el caso bolivariano, en el caso venezolano fue más paulativo, fue una serie de reforma tras reforma lo que fue desarrollando esto, pero en ambos casos hay una gran concentración de poder en el Estado y un gran ejercicio del poder del Estado para a partir de ahí ir desatando el proceso revolucionario. Es también un intento en ambos casos por, a la par de sostener un poder muy fuerte del Estado, ir desatando otro tipo de poderes populares, es decir, en Cuba, de sistema comunal en Venezuela, que serían la garantía de que este otro tipo de poder sostenga el proyecto revolucionario y no haga que el Estado domine por sobre el proyecto, ¿no? Es un tema ahí fundamental de las revoluciones, el tema del poder y del proyecto, y que en ambos casos va a ser la estructura, ¿no? Por fuera de lo estatal la que va a intentar garantizar que el poder del Estado nunca llegue a absorberlo todo y que esta estructura extraestatal sea la que garantice el sostenimiento de un proyecto de otro tipo al del orden establecido antes del triunfo de las revoluciones, ¿no? En ambos casos hay que insistir también en que se da esta visión socialista más desarrollada y con más solidez en Cuba, pero que en ambos casos van a tener sumas dificultades para poder desatar un proceso antagónico al capitalismo en términos económicos, aunque no en términos políticos. Y que una gran cantidad de los cambios sociales que van a hacer, que tienen que ver con derechos sociales, que podrían juzgarse en términos economicistas como simplemente reformas democráticas de un Estado burgués, van a tener un contenido poderoso en cuanto están centradas en desatar las potencias creativas de los sujetos sociales que son beneficiados de estas y que además no son beneficiados en un sentido pasivo, sino que ellos mismos son actores activos de estos procesos, ¿no? Y ambas revoluciones, ya para cerrar, ha sido muy extenso apenas esta idea de pintar un poco las revoluciones. Hay que tener en cuenta que estas dos revoluciones se sostienen hasta el momento, que son asediadas, sumamente asediadas por la guerra interna, más la guerra en el caso venezolano. En el caso cubano no existe una oposición de ese tipo, aunque sí existe actualmente hoy hay una inconformidad social, no directamente relacionada con el gobierno, sino una inconformidad social con la situación que se está viviendo y sí el señalamiento de que algunas autoridades son incapaces de resolver esta cantidad de problemas que se agudizaron
con el bloque, no solo con el bloqueo histórico de hace más de 60 años, sino con la inscripción de Cuba en la lista de países financiadores del terrorismo, que complejizó mucho más la situación y que además la situación de pandemia complejizó mucho más, ¿no? Entonces, esos dos procesos se sostienen, esos dos procesos dibujan un horizonte distinto al horizonte dominante en América Latina y estos dos procesos además nos muestran un camino distinto al que podríamos tener en, en lo que se le va a llamar ciclo progresista, ¿no? Ambos procesos, insisto, con distintas radicalidades, son distintos y se demarcan de manera clara, demarcan una distancia sobre el tipo de reformas impulsadas por los progresismos. En tanto, estos dos procesos abren un horizonte socialista e intentan hacer una transformación radical de las estructuras del poder bajo otros códigos que no son los códigos dominantes en las democracias burguesas que rigen en América Latina, ¿no? Entonces yo cierro aquí este intento de pensar un poco esto. Quedan muchos temas pendientes, quedan reflexiones por hacer. Les invito a que lean, a que se apeguen a las lecturas para que puedan hacer esto y también está mi contacto disponible para poder debatir sobre el tema, para poder conversar y poder intercambiar opiniones. Muchas gracias.